la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Son las 8:16. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo una vez más. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, me imagino... Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo. Me imagino que estos días, siguiendo el caso Hermosilla, lo han vuelto más entretenido que nunca. Yo hablaba al principio del programa de que Daniel Sauer está, dicho sea de paso, no puedo esperar al trago soborno Sauer. Alguien tiene que inventarlo ahora ya. Pero debe ser el trago del verano. A 3 lucas y media. Está pintado. Sí, está ya. Ahora, estaba mirando que esta empresa funciona, la de Sauer, con una deuda de 59.000 millones de pesos y que en el audio él reconoce haberse salvado de una multa de 3.500 millones de pesos pagando una coima de 100 millones y una comisión a la abogada que pagó la coima de 40. Lo cual nos sitúa, digamos, en un escenario en que si no estamos en el bananerismo, pegamos en el palo, y que además, yo creo que lo consulté contigo la última vez que hablamos, que este caso podría extenderse rápidamente al spot constitucional, básicamente por la identificación que uno puede hacer a favor con Hermosilla y con no solamente él, sino que con el empresario Sauer y la abogada Villalobos, parte del establishment económico-político de este país, más allá de que Hermosilla tiene relaciones con todo el establishment de cualquier tendencia. Sí, efectivamente. Es un caso bien extraño. La pregunta que nos planteábamos la semana pasada era ¿cuánto lograba extenderse esto? Tiene un potencial enorme. Porque estos casos que son escandalosos, pero que nacen en el corazón de un hombre que no es demasiado grande, no es un exministro, no es un abogado muy destacado, pero obviamente es conocido por un cierto circuito, claro. No es masivo. Cuando un hombre que no tiene el tamaño del caso, lo que tiende a hacer la opinión pública es a buscar algún nombre que reúna las características para que se lleve el caso para la casa. ¿Ya? Y ha ocurrido de momento algo que todavía es milagroso, y es que todavía el caso es Hermosilla. Las bifurcaciones políticas más fuertes que ha generado fue Chadwick Crispy, con un partido empatado en el fondo, con dos personas que cumplen roles parecidos respecto a un líder, a un presidente de la República, gente muy cercana, pero acotado todavía. Y acotado porque ese rebote además es todavía simplemente de vinculaciones, no tiene que ver con el caso en sí mismo. Entonces, luego uno dice ya, ok, mundo empresarial. Todavía ahí la pelota está recorriendo la cancha y no tiene a nadie a quien le toque y le queme. De momento el mundo empresarial, el caso es tan grande, tiene tantas aristas, tiene tantos potencialmente involucrados, que finalmente no encuentra ninguno. Es como si tú llegas en un periódico donde tu jefe y le ofreces que el titular principal del periódico tú le llevas 15 alternativas, te echan porque te dicen, bueno, pero no tienes ninguna alternativa. Claro. Entonces hay un problema cognitivo de que tú no puedes administrar una cantidad enorme de historias. Por tanto, este caso todavía sigue siendo los audios, sigue siendo la escena impropia, la escena que es además de delictiva, es además delincuencial, que no son lo mismo. Una cosa puede ser delictiva, claro, y no delincuencial. Claro. Y en tercer lugar, es una escena obscena. Entonces, sí, seguimos en los audios y todavía no queda claro hacia dónde va a explotar. Podría ocurrir, es teórico, que una crisis, en vez de explotar, implosione
y colapse sobre sí misma. Ya. En ese caso se quede donde Hermosilla, siga siendo Hermosilla y no haya más que Hermosilla. Porque además el abogado de Hermosilla es su hermano que también es Hermosilla. O sea, todo se queda ahí. Hermosilla Eso es posible, y asociados. pero puede ser distinto. Pero lo que pasa es que esta crisis tiene mucho de dónde sacar leña, digamos. A ver, yo hoy día me preguntaba, digamos, primero, ¿cuánto tiene que trabajar una persona para obtener 3.500 millones de pesos en Chile, donde la mediana de sueldo no supera los 600.000? La respuesta es abrumadora, digamos. No creo que nadie pueda con calma pensar en 3.500 millones de pesos sin que le dé un par de escalofríos, sobre todo tomando en cuenta que eso le soluciona la vida a la mayoría de la gente que uno conoce. Segundo, esa es la multa que se salvó, digamos 140 millones de pesos, ya es una cifra brutal. Y para que alguien se gane 40 millones de pesos en una pasada, digamos, como la abogada Villalobos, también es un sueño imposible. Entonces, a lo que voy es que esto tiene algunos tintes obscenos debido a las cantidades de dineros que se manejan, y otros sobre el alcance de las frases que dice el propio Hermosilla. Lo conversábamos con Marisa Navarrete, la mujer que denunció el caso Penta, lo denunció ante el fiscal Gajardo y terminó como deben terminar estas cosas en Chile, con ambos fuera del Poder Judicial. Gajardo y Marisa Navarrete, que en aquella época estaba en el centro de litigación del Servicio de Impuestos Internos y que por supuesto no se le renovó del Poder Judicial, no, del Servicio de Impuestos Internos a ella. Carlos Gajardo fuera del Poder Judicial. Lo cual nos da una muestra bien clara de cómo se premian en Chile las honestidades, digamos. No renovándote contrato o arrinconándote hasta que renuncias. Entonces, a lo que voy es que aquí hay tanto donde cortar que alcanza, y eso sí que lo conversamos la vez pasada, con que alguien agarre el fusil que está tirado en el suelo y empiece a disparar. Pero no ha llegado nadie todavía, ¿no? Claro, lo que pasa es que los actores, a ver, para llegar a 3.000 millones de pesos, ya efectivamente tú necesitas, por ejemplo, si ganas 1 millón de pesos mensuales, ya, líquido, para recaudar esos 3.000 millones necesitas 250 años. ¿Ya? Entonces es improbable. Si ganas 10 millones ya la cosa cambia naturalmente. Uh-huh. Y ahí entonces ya estás más cerca de la meta porque efectivamente con un par de décadas lo puedes hacer. ¿Ya? Eso es cierto. Pero no es fácil. Entonces, claro, tenemos un problema de que esto es obsceno, evidentemente. Pero la política es contenciosa. Entonces, volvemos al problema central. ¿Cuánto puede entrar el gobierno? A ver, si este gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, como corazón de la coalición original al menos, este caso aparece con el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, en este momento el Frente claro. Amplio y el Partido Comunista estarían ricos, políticamente hablando. O sea, sería todos los días aparecería una denuncia de un amigo, ex socio, compañero de curso en la universidad, lo que sea, ex de todo de Sebastián Piñera, o actualmente socio de las empresas que están en el fideicomiso de no sé qué cosa. Tendrías lleno. Y de los amigos, de los exministros, de los ministros actuales, sería un festival. Porque efectivamente esto explota en un territorio que es el territorio de la finanza, donde las vinculaciones son gigantes y además, como las cosas se mueven mucho todos los días, los fondos, todas las platas han pasado, cada moneda, que ni siquiera nunca la han visto, pero cada moneda ha pasado por todas partes. Entonces, sería un festín. Pero el gobierno tiene un problema. Anda buscando inversión. Claro. Necesita que vuelvan a Chile unos
30.000 millones de dólares que salieron, no, asumiendo que todo lo que salió no va a volver, que va a volver a alguna parte, que podría volver a alguna parte, entonces necesita que vuelva. Necesita generar un clima de negocio. Tiene que andar celebrando proyectos de 300 millones de dólares, que son proyectos que no son del tamaño de un proyecto relevante. Ha tenido que tener reuniones del presidente de la República por proyectos de 300 millones de dólares. Eso no es habitual. Los proyectos de inversión grandes son de 2.500, 3.000, 5.000, 10.000 o 30.000 millones de dólares. O sea, esos son proyectos de gran tamaño. Entonces, evidentemente el gobierno no ha querido entrar y no va a entrar. No va a entrar. Entonces, ¿quién puede entrar? Los partidos de gobierno podrían hacerlo un poco como por cuerdas separadas del gobierno, pero el gobierno en algún momento los va a frenar. La derecha no lo va a hacer. Entonces, lo más probable es que el señor Hermosilla lo sienten en una mesa y le digan: usted cómase el caso. Ya. Este caso es suyo. Encapsularlo ahí. Y ahí quedará. Encapsularlo ahí. Y por parte de... siempre hay gente con agendas personales. Y estaba pensando que viniéndose la votación de la nueva Constitución, yo diría que más de alguien estaría dispuesto a aprovechar el caso. ¿Tú crees que se mantenga la disciplina, digamos, de que nadie lo haga? Básicamente por esto. O sea, yo creo que hay actores políticos siempre que tienen posibilidades de hacerlo y que no le deben mucho a nadie. O sea, yo me imagino que para nombres como Pamela Giles, qué sé yo, perfectamente podría ser útil el caso. También, efectivamente, para el tema del en contra, pero lo que pasa es que yo creo que el en contra ya se consolidó. O sea, hubo momentos en que hubo una avanzada hacia la favor, pero la fractura dentro, la fractura en la política, el no poder mantener monolítico un grupo, se paga muy caro. Y el tema de la salida de Rojo Edwards, Tere Marinovich por el mundo republicano le significó un costo que se revela importante. No porque esas personas se lleven los votos, sencillamente porque se pierde el sentido comunicacional de sostener entre todos los que estaban juntos la misma tesis. Y ese debilitamiento ya se ha notado en las últimas mediciones. Yo recién esta semana estoy teniendo la última medición que voy a tener oficialmente, así que todavía no puedo estar del todo seguro, pero mi última medición da 55 prácticamente para el en contra, y los márgenes que se están moviendo a estas alturas aparentemente está allí, incluso un poquito más alto. Por tanto, yo creo que esto no va a mover mucho la aguja. Lo que sí significa es que hay una barrera de contención que hace muy difícil volver a hacer una campaña por el a favor, y sí produce un clima que es más parecido al clima de esa época en que hablábamos harto del lucro, versus la época actual, donde el tema central ha sido... Pero ojo, porque el tema del lucro fue reemplazado en su momento histórico por la corrupción como tema. Claro. La corrupción afecta más al sector público, y esto puede terminar afectando la idea general de corrupción del país, que no tiene que ver en este caso con lo público directamente, indirectamente sí, porque hay organismos públicos donde se estaba sobornando, pero aquí la acción proactiva viene de privado, pero finalmente esto podría terminar con esas personas y con ese mundo muy cuestionado. Muy bien, a ver... el tema da para bastante. Además, justo en momentos en que descubrimos que alguien en una municipalidad, no perdida ya en el medio de la nada, la municipalidad de Algarrobo, acá al lado, te puede hacer maniobras financieras o sea, ni siquiera contables, por 1.000 millones de pesos, así como así, digamos. Esto del tema de la corrupción, que en su momento cubrió al lucro, tiene harto paño donde cortar. Te propongo irnos a una pausa y seguimos con el tema no solamente de la corrupción, sino del lucro, corrupción y lucro digo, sino que también con los efectos que podría tener esto en el mundo del empresariado chileno, como tú bien lo has detallado. Pero deberíamos seguirlo la próxima semana. Digamos, nuestros últimos 3 encuentros han sido lo suficientemente breves como para dejar la
la atención para el próximo encuentro, ¿no? Está bien, así es. Incluyendo el que tuvimos en la calle justo antes que yo volara. hago el transparente, nos encontramos con Alberto Mañol, le digo, va a estar mucho tiempo para acá, y dice, no, voy camino al aeropuerto. Alberto, un abrazo, compadre, pásalo bien, disfruta. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.